Bueno, se nos están acercando las fiestas de otoño y usted va a comenzar a escuchar muchas personas que van a dar enseñanzas, a recordar para otros que ya llevamos cierto tiempo celebrándolas, mejor dicho, conmemorándolas unas y celebrando las otras, ¿eh? Ya pasamos lo que todas las fiestas de primavera, pasamos Shavuot y de Shavuot aquí a Yom Teruah o al mes séptimo, siempre pasa un promedio de, no sé, como casi 3 meses, porque Shavuot normalmente es en el tercer mes que se hacen en el tercer mes del calendario Yaudín. Entonces pasa al cuarto, al quinto, al sexto, pasa 3 meses y llegamos al mes séptimo, que es donde comienza a celebrarse. Entonces, todas estas convocatorias, primero que todo, pues, paga la pena recordar que no son fiestas de los judíos, como muchas personas piensan que son fiestas judías, sino que están ahí en la Torá, para el pueblo de él. Y eso está en el libro Levítico 23, si usted va conmigo un momentito. Levítico 23, están allí. Desde ahí vamos a tocar varios puntos, hacerlo lo más claro posible y entonces aprender una lección. Levítico 23, en el versículo 1 y 2, nos dice claramente de que Yahweh le habló a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocatorias, serán estas. Entonces dice las fiestas solemnes de Yahweh, no dice las fiestas solemnes de los judíos. Ese mismo capítulo 23, si usted va conmigo al final del capítulo 23, dice del versículo 44, ya o sea, terminando, después que nombra todas las fiestas, dice, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh, de Yahweh, de Dios. Entonces son cosas que uno dice, bueno, verdaderamente es increíble que a veces las personas piensen que estas son fiestas de, de judías, cuando la verdad son fiestas de Yahweh. ¿Para quiénes? Para el pueblo, para aquellos que dicen que son parte del pueblo, y entonces nosotros vamos a celebrarlas. Que no hay templo, que no se puede hacer esto. Bueno, unas fiestas nosotros las conmemoramos, como las de primavera y Shavuot. Son fiestas que proféticamente hablando, unas se cumplieron ya con la venida de nuestro don Yeshua, y las fiestas proféticas de otoño son fiestas que se conectan prácticamente con la venida de Yeshua. Entonces, ¿de dónde sale esa palabra fiesta? Lo que pasa es que usted si va en el original, usted se da cuenta que la palabra ahí la traducen como fiesta, pero esa misma palabra para fiesta traduce allá en Génesis 1:14. Si usted va al libro de Bereshit, Génesis 1:14, es la misma palabra que utiliza ahí diciendo, dijo luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Ahí es la misma palabra que se utiliza para hablar sobre Moed. Esa palabra que utiliza tanto aquí es la misma palabra en hebreo Moed. Aquí en el libro de Génesis dice estaciones y está relacionado con tiempos, con lumbreras, con la luna, el sol, y era para marcar los días y los años. La misma palabra que utiliza aquí para estaciones es la que se utiliza aquí para fiesta. Entonces, en Levítico 23, 1 al 2, es la misma palabra para fiesta y es Moed. Entonces, las estaciones o los Moed son los Moed, la palabra para Moed es una cita que se hace para congregarse en las personas para una actividad, ¿no? También tenemos, ¿se acuerdan? El tabernáculo, se le llamaba también el Oel Moed,
o sea, el lugar de reunión. Entonces, todas estas que se hicieron para establecer el sol y la luna, para establecer las fechas, están conectadas con las fiestas que se dicen en el libro de Levítico, Moed. El Levítico 23, para que miremos de dónde sacamos esto, Levítico 23, el que estamos leyendo ahora, si miramos en el versículo 24, comienza diciendo de esta manera. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocatoria. Este viene siendo, el primero es un Rosh Hodesh, o sea, el primer día del mes. Este sería el único Rosh Hodesh que uno no debe trabajar, porque ahí lo está diciendo, ¿no? Dice en 25, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yod Jehová. Comenzamos otra vez, cada que se está arrimando una convocatoria, una fiesta, ¿no? Una celebración de lo que el Padre nos colocó. Comienzan a haber también muchas personas que lo celebran un día después o 2 días después, basado en la luna, ¿no? Siempre vamos a encontrar, pastor, porque nosotros lo celebramos ahora y otras personas lo celebraron o lo celebran mañana. Entonces, eso es por los calendarios que hay. Nosotros seguimos por el calendario establecido en Israel, que es el calendario Gilel. No estoy diciendo que sea el que es, pero en la mayoría de las comunidades Yaudín la celebran en esa fecha. Hay quienes se van por la luna, ¿no? Por el destello de la luna y todo esto. Aunque estoy de acuerdo porque el calendario Gilel es un calendario establecido ya, ya le dan fecha parecida al calendario romano. En cambio, los otros hermanos que se van por otros calendarios se van dirigidos a la luna, ¿no? A cuando ven el cachito de luna. Y bueno, uno respeta eso. Yo digo que a la larga, más importante que están celebrando la actividad, el Moed, la cita. Y bueno, entonces dice el 24 que hay que hacer un día eso el día de conmemoración al son de trompetas. Y hay que hacer una convocatoria santa. Súper. Entonces nos manda aquí a tener un día de una convocatoria santa. Este, esta actividad que se va a hacer, o esta fiesta, o esta convocatoria de Yom Teruah, es una fiesta, como dije ahora, fiestas proféticas y están conectadas, digo yo, con la restauración de todo el pueblo de Israel. Eh, y más nosotros ahora que creemos que Yeshua viene y creemos que Yeshua va a llegar en un Yom Teruah. En un Yom Teruah suceden muchas cosas pues que no podemos cubrirlas todas aquí en este lugar, pero es un Yom Teruah. Nosotros estamos agradecidos con el Padre porque después de que sucedió la dispersión por todos los lugares con Asiria que viene dispersa a la casa de Efraín, por allá en el año 722, después comenzó este llamado, que estamos escuchando un silbido y estamos regresando. Por eso en cada actividad de Yom Teruah o de Rosh Kodesh, siempre hacemos un llamado a todas las personas que están alrededor del mundo en los puntos cardinales de la tierra para que regrese Israel, toda la casa de Israel. Y es algo que nosotros lo hacemos porque pues nosotros éramos y ahora éramos unas ovejas perdidas y Yahweh nos ha regresado nuevamente a este lugar. Las fiestas o las convocatorias santas no están abolidas para nada, para nada. Y la fiesta de Yom Teruah
no es una fiesta que está conectado con con algo especial, como decimos con una agricultura, ¿no? Como lo es Pesaj con la cebada, como lo es Shavuot con otro. Sí hay una cosecha que se hace en aquel tiempo que prácticamente se recoge para el tiempo de Sukkot, pero nótese que aquí el mandamiento es prácticamente, lo único que hay es como un chofar y hay que guardar el día de no trabajar. Entonces, estas convocatorias no están abolidas para nada. Si nosotros miramos y vemos que hay unos textos en el Brit Hadashah que están conectados con un toque de una trompeta. Si vemos nosotros acá vamos a buscar en 1 Corintios 15, en 1 Corintios 15, en el versículo 51 al 56, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se vaya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida la muerte en la victoria. Asimismo, encontramos otro texto de igual manera en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Entonces, está hablando de unas personas que vamos a ser transformadas al sonido de una trompeta, de un chofar. Entonces, hay dos trompetas que suenan en la Torá que uno lo mira, y es la primera que fue allá cuando se le está entregando la Torá al pueblo de Israel. Pues ahí no había chofares de nadie, pero sonó un chofar, sonó una trompeta, sonó un sonido, y era la voz del Padre que sonaba como un chofar. Esto usted lo puede ver en el libro de Éxodo, capítulo 19. Y aquí vemos también de que hay otra trompeta al final que va a sonar, y vemos nosotros que está conectada con la llegada de nuestro Adón Yeshua, nuestro Mashiach, porque habla de que Él va a venir al sonido del chofar. Entonces, John Teruah tiene que ver con el regreso de Mashiach. Tiene que ver con nosotros, tenemos que entender que hay que estar sobrios. Regresa el rey, sabemos los tiempos, pero dice, nosotros sabemos los tiempos solamente si somos del día. La salvación viene por medio de nuestro don Yeshua. Entonces, si vamos un momentico al libro de Mateo, capítulo 25, un texto que también se conecta literalmente con esto, con este mensaje. Mateo 25 se nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí en este Mateo 25 habla de dos grupos de mujeres, eran vírgenes, y 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, las insensatas, para usted leerlo así, simplemente tenían sus lámparas, pero no llevaron aceite extra. Las prudentes sí lo hicieron así. Entonces, dice que el esposo se estaba tardando de una manera, que es hablando del esposo de Yeshua, que va a ser nuestro esposo, se estaban quedando dormidas, y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí en esa palabra se oyó un clamor, es un teruá. Ahí viene el novio, hoy viene el esposo, salí a recibirle. Y las que todas estaban vírgenes, todas estaban dormidas, todas tenían aceite, pero unas tenían más aceite que la otra. Si nosotros somos del día, hay que ser sobrios, hay que estar velando, hay que saber mantener nuestra lámpara llena y tener llena otro recipiente, por decirlo así. Entonces, no hay más tiempo de darle información a los imprudentes. Ahí en ese caso, ellos no le dieron del aceite, ellos dijeron, vaya, compren aceite, y porque para que no se nos acabe el de nosotras. Y ellas fueron, y dice, mientras en el versículo 10 mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a él con la boda, y se cerró la puerta.
ese cerrar de la puerta está conectado con la fiesta del cerrar de las puertas de Yom Kippur, de allá del cara a cara, ¿verdad? Del juicio. Entonces, el cerrar de las puertas es una manera también de hablar sobre Yom Kippur. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos la puerta, y no hubo oportunidad para él. Entonces, todos estos textos vemos en la Torá y en el Brit Hadashah aluden a que Yeshua va a regresar muy pronto. Ok, Señor, ábrenos. Cuando usted coloca a ver, dice, de cierto, en el 12, mas él respondiendo, de cierto os digo que no os conozco. Vela pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿eh? Relacionado con un toque de shofar y con él. Entonces, ese no los conozco, está muy conectado con el libro de Mateo 7 21 y 23 cuando dice, nos devolvemos unos textos ahí, un texto que todo el mundo conoce, Mateo 7 de 21 al 23 dice, está hablando de la. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Pero aquí le coloca algo más hacedores de maldad. Esa palabra de hacedores de maldad no es que usted está haciendo maldad y que por eso es malo, no. Hacedores de maldad es transgresores de la Torah. Entonces podemos conectar que el nunca os conocí. Cuando Yeshua vaya a llegar en Yom Teruah, tenemos que ser sobrios, tenemos que ser sensatos y no ser insensatos. Tenemos que ser más prudentes con lo que estamos recibiendo. Porque cuando Él venga, es mejor que diga, entra, siervo, y no que de pronto le diga a estas, como estas personas, no os conozco. El no os conocer está conectado más bien es con la relación que yo tengo con Él. Mire, conocer de Dios es bueno, conocer de la Torá está bien, pero ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento de la Torá si no somos conocidos por Él? Porque el Señor eché fuera demonios, prediqué tu palabra, hice esto, hice aquello, pero Él le dijo, pero no, yo no lo conozco, ¿eh? O sea, te dedicaste tanto tiempo a conocerme a mí y conocer tantas cosas escondidas, pero descuidaste tu relación conmigo. Es mejor que Él nos conozca y de pronto no conocerlo tanto a Él, sino que nuestra manera de caminar sea sobria, sea prudente y estar nosotros velando. O sea, los que no conocen ni celebran las fiestas de Yahweh y están en la oscuridad. Súper importante. Usted nos van a ver ahorita y en esta temporada van a volver a criticar. Ay, se creen judíos celebrando esto y lo otro. Lo que pasa es que yo me pongo a ver que esta es la perseverancia de los santos, los que tenemos el testimonio de Yeshua y la Torá. Entonces, aquellas personas que, comparando con esas vírgenes que tenían una de las dos, yo creo que las vírgenes prudentes tenían lo que tenían y aparte tenían algo extra. Y ese extra es, como dice Apocalipsis 14:12. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros veamos este tema? Porque las fiestas de Yahweh para muchas personas están en oscuridad porque piensan que son de los judíos y entonces ellos no son judaizantes. Esta parábola que hablábamos anteriormente de Mateo 25 habla de una boda, de un kedushin. Matrimonio en hebreo es kedushin. Este sonido nos anuncia la fiesta de otoño. Comienza una celebración de otoño y en la escritura pues nos conecta con Yom Teruah. Tenemos que despertar de ese sueño en que estamos como pueblo. Tenemos que obedecer. Eh, Mire que desde que terminó el mes anterior y empezó el mes de Elul, el mes sexto, comenzaron 40 días de una preparación para poder estar listos para tener esa conexión con el Padre.
muchos de los hermanos y muchos de nosotros deberíamos de estar cada mañana haciendo una preparación, introspección en relación cuando venga Yeshua, estar como preparados porque eh, eh, esta fiesta no tiene como una relación directa con agricultura. El enfoque es preparar al hombre para las buenas nuevas. ¿Sí? Porque después que Yeshua venga en Yom Teruah, el primero del mes séptimo, donde nadie trabaja, en este año, nosotros los vamos a celebrar para el 23 de septiembre. Estamos en el año 2025. Para el 23 de septiembre cae y nos conectamos con Hillel para celebrarlo. Ustedes van a ver que otras personas lo celebrarán un día después o 2 días después, pero no está mal, celébralo también si usted quiere celebrarlo. Yo no tengo ningún problema en que me inviten a celebrar porque de todas maneras es una celebración. Pero, ¿cuál es el enfoque entonces ahora? Es irnos preparando nosotros en Yom Teruah para poder nosotros tener una conexión con el Elohim Todopoderoso. Imagínense ustedes que tan conectada está estas fiestas con, o el mes séptimo con la restauración de todo, que váyase conmigo al libro de Esdras. Esdras capítulo 3. ¿Qué pasa con Esdras? Bueno, lo que pasa es que si en el 722 más o menos aproximadamente comenzó el exilio que llegó a Siria y mandó a toda la casa del norte para todo lugar, en el año más o menos 586 a 597 por ahí, hubo de igual manera el exilio de la casa del sur para Babilonia. ¿Eh? Entonces ellos estuvieron como 70 años allá de acuerdo a los profetas que le dieron un tiempo. Ahora ellos están regresando. Usted dirá, pero bueno, ¿qué conexión tiene esto con John Teruá? Pues si usted lee conmigo Esdras y Nehemías con Esdras y con el rey Zorobabel fue que regresaron de ese exilio y entonces conecta de una manera tan espectacular porque si usted lee el libro de Esdras 3, mire que el mismo mes que ellos regresan del exilio de Babilonia, está conectado con el mes séptimo. Dice en el 3:1, si usted va conmigo, dice, cuando llegó el mes que se celebra todas estas fiestas de otoño, dice, estando ya los hijos de Israel establecidos en sus ciudades, el pueblo entero se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Josué Yeshua dice, hijo de Jotzadak y sus hermanos sacerdotes Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, se pusieron y edificaron el altar de Elohim de Israel para presentar ofrendas sobre él quemadas, como está escrito en la Torá de Moshe, el varón de Elohim. Construyeron el altar en su sitio porque tenían miedo de los pueblos del país y presentaron sobre él ofrendas quemadas a Yahweh, ofrendas quemadas cada mañana y cada tarde. Después celebraron la fiesta de las cabañas, como está escrito, con sus ofrendas quemadas diariamente en los débiles, en las debidas cantidades cada día, como se prescribe para él. Si se puede analizar, ellos llegaron y comenzaron a celebrar algo. Y después celebraron la fiesta de las cabañas. El primero comienza el Yom Teruah y después sigue Yom Kippur y después en el 15 se comienza la fiesta de las cabañas. Miramos el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 7. Vamos al final y empezamos en el 8. Capítulo 7, 73 dice, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los servidores del templo y todo Israel habitaron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza en que estaba enfrente de la puerta de las aguas y le pidieron al escriba Ezra que le trajeran el rollo de la Torá de Moshe y que Yahweh le había encargado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la Torá ante la congregación de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía. Leyó del rollo desde el amanecer hasta el mediodía frente a la plaza que está ante las puertas del agua, en presencia de los hombres, mujeres y de cuantos podían entender, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la Torá. ¿Vea? Entonces, interesante.
que en el exilio de Babilonia, cuando ellos regresan, regresan de igual manera cercano al mes séptimo. Entonces nos colocamos a ver que el mes séptimo con las fiestas de otoño están conectados con acontecimiento profético del regreso. De igual manera, la venida de Yeshua va a ser cuando la humanidad se encuentre en su lado oscuro, eh, conocido como el día y la noche oscura o el novilunio, el mes séptimo. ¿Por qué? Porque eso va a traer a su pueblo eh, y una, algo que va a satisfacer al pueblo cuando comenzamos a ver nosotros de que en ese mes va a haber esa trompeta y como decía ahorita en Corintios 15 está conectada con la transformación que vamos a tener las personas al recibir a Yeshua en el aire. Cada fiesta de esta nos está entonces a nosotros llamando eso a una reflexión. Si usted coloca a ver, John Terúa conectado con el libro de Mateo 25, hablando de las vírgenes, nos está llamando es a pensar, a reflexionar. ¿Que cómo se celebra John Terúa? Pues eso lo vamos a ir viendo nosotros, las trompetas, todos esos son como rituales que se arman alrededor, que hay que hacer tantos chofares, esas son cosas que nosotros hemos organizado como un ceder para tener en cuenta eso, pero más que eso es la preparación que estamos teniendo ahora hasta que llegue a ese lugar. Esto es algo que hay que hacer siempre, mantener nosotros reflexionando una introspección, que para eso son las convocatorias, ¿no? Por eso es bueno que nosotros estemos conectados estudiando la Biblia, la Torá, ya que nosotros nos ponemos y vemos cuando el libro de Números capítulo 10 nos da una visión general de la importancia de reconocer el sonido del terúa. Vamos a buscar Números 10. Cuando usted está estudiando la Torá, el libro de Bamidbar, ya lo pasamos hace unas semanas atrás. El libro de Bamidbar, Números, cuando va al capítulo 10, ahí se está hablando de un toque de trompetas, no son chofares, son trompetas, los que se tocaban en aquel tiempo, en este caso eran de plata. Y en Números 10 dice de esta manera, y el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre los holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo Yahweh vuestro Elohim. O sea, es importante, como dice el libro de Corintios, que nosotros, si no sabemos del sonido, no vamos a aprender. Por eso el mandamiento es escuchar el sonido del shofar. O sea, un día en Yom Teruah vamos a ser reunidos con Yeshua, entonces es el llamado a la novia, ¿no? ¿Por qué las dos trompetas? Bueno, lo que pasa es que si nosotros, como le expliqué hace un ratito, y eran trompetas de este números, son trompetas de plata. Son trompetas por la plata es redención. La plata es redención. Y vemos nosotros que hay dos trompetas. Podemos conectarlas con Yahudá y Efraín, o que es conectado con las dos casas. Y la plata es redención, dos trompetas, dos testigos, casa de Israel, casa de Judá. Y cuando vemos aquí en el libro de Números 10 y vemos en el versículo 5 dice, cuando tocaréis alarma, terúa, cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Entonces era importante, importantísimo saber reconocer cuál era el sonido que tenían que escuchar y discernirlo para poder hacer los movimientos, porque si usted lee el número 10 cada sonido tenía una tarea específica para los ancianos, para los sacerdotes, para el pueblo. Entonces, si nosotros no reconocemos el sonido, entonces no vamos a saber qué está pasando. Entonces vemos ahí que era para algo, y dice, Primera de Corintios capítulo 14, vaya conmigo, Primera de Corintios capítulo 14.
Dice en Corintios capítulo 14 versículo 8. Y cuando ahí está hablando de hablar en idiomas, pero el versículo 8 dice, eh, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, si usted no sabe lo que está escuchando y vemos aquí que esa alarma, ese texto que habló ahí de la alarma, el versículo 5 es exactamente, traduce ahí teruá, que es la Strong 8643, y teruá no solamente está relacionado con un sonido de una trompeta, sino que está relacionado con un clamor, con júbilo, está relacionado con palabra de igual manera. Entonces, el gran sonido o el yom, el día de la alarma para mover los campamentos, ¿sí? Eh, Zacarías, cuando usted lee todo el libro de Zacarías, usted se da cuenta de que va a haber un, un- 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 se- nos vamos nosotros y va a quedar una situación acá de los 10 días de asombro, donde va a haber muchas situaciones y se van a la ira de Dios. Bueno, eso es otro tema que está bueno un día esto para hablarlo, pero se va a quedar una tercera parte de las humanos, pero nosotros vamos a estar reinando con Yeshua por 1000 años después sobre esa tercera parte. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? El Yom Teruah es una de las fiestas relacionadas con la venida de nuestro don Yeshua. Previamente tenemos que tener es una preparación de nosotros, ¿sí? Nosotros somos esa preparación que tenemos que tener para poder hacer teshuvá, hacer corrección en muchas cosas, arrepentimiento y hacer de pronto, no sé, de pronto hemos hecho algo y necesitamos prepararnos nosotros para que venga de él tiempos de refrigerio, ¿no? En John Terúa los libros se abren, ¿sí? Y prácticamente comienza, se conoce también como cuando, cuando se abren los libros, se hace ese ritual ahí como porque es que al final de los días los libros se cierran, ¿eh? Como hablábamos ahora ahí que las mujeres fueron y el Señor les cerró la puerta. Bueno, eso de la apertura a las puertas, que entra el Rey de Gloria, los salmos. Entonces vemos nosotros que entonces esto es más bien, John Terúa está conectado con el encuentro de nosotros con nuestro esposo, el gran toque de chofar. Eh, ¿Qué podemos nosotros estar pendientes de cómo se va a hacer? Bueno, sí. Se ha hecho unos sedurín acerca de cómo se va a hacer, cuántos toques hay que hacer y todas estas cosas. Pero lo más importante, amados hermanos, de la preparación para Yom Teruah es la preparación que debemos tener nosotros en relación con nuestro Elohim. Amén. Saludes. Shalom, shalom.